Bien, estamos de regreso aquí en el programa de Justicia para Todos. Y bueno, platicamos algunas cosas en el bloque anterior. Yo si quisiera aquí nos diera su comentario el buen analista Alonso Tamés en torno a ello. Siguiendo un poquito con el tema del análisis integral del caso Loret, Héctor, creo que la segunda vertiente preocupante que digamos sale del caso es que se da en el contexto de la terrible violencia contra periodistas. Por ejemplo, Héctor, los primeros 39 meses del gobierno de López Obrador han sido los más violentos en la historia reciente de México desde que medimos este tipo de homicidios para la prensa. Incluso en comparación con los primeros 39 meses de cualquier otro sexenio reciente desde que se tiene, insisto, registro, ¿no? Entonces, en este lapso que es de diciembre de 2018 a febrero de 2022, han sido asesinados al menos 30 periodistas, Héctor, según artículo 19, esta organización en pro de la libertad de expresión y que estoy seguro que David conoce bien su trabajo. Y a ver, y concluyo el comentario diciendo que el presidente ataque un día sí y otro también es una irresponsabilidad, en mi parecer, muy grande, porque claramente al presidente no le importan las consecuencias de sus palabras, ¿no? O no las mide, por lo menos, ¿no? Entonces, creo que es sintomático o revelador, creo yo, de un presidente cada vez más enojado. Por su hijo. Por el contexto, porque intentar gobernar este país, creo que uno se lleva muchas decepciones, sobre todo pensando que gobernar México solo va a cambiar con voluntad política, como si eso fuese lo único que faltara, porque así llegó López Obrador, Héctor. No, es que es un tema de voluntad, aquí lo vamos a hacer porque es lo que falta. Y tarde o temprano este país nos dobla a todos de muchas maneras, y creo que al presidente de la República también, porque la presidencia de México, quieras o no, es la rifa del tigre. Entonces creo que vemos a un hombre, es mi opinión personal y subjetiva, pero creo que un hombre cada vez más, un poco amargado, como diciendo, no puedo consolidar lo que yo quiero hacer, o no es tan fácil como yo pensé. Pero ha destruido todas las instituciones. Le faltan nada más dos. O sea, le falta el INE y transparencia. Sí. Para tener todo el tablero y todo lo más. Lo fácil es destruir, lo difícil es crear. No, pues costó. ¿Y qué ha creado? Sangre, sudor y saliva durante toda la transición democrática. O sea, la verdad es que es un proceso de por lo menos 40, 50 años. Y echarlo para atrás y desmontar, yo coincido, es sumamente fácil. Y es hasta, podría ser hasta espectacular. Es como, está reformando, tirando viejas instituciones. Sí, pero esas viejas instituciones son las que fueron liberalizando políticamente el sistema. O especializando también. Y cosas, también, ¿no? Por supuesto. Sí, ¿no? Don David, ya estamos aquí, casi parece una plática de café, digamos, ¿no? Pero no, realmente, ¿tú qué piensas? O sea, con respecto sobre todo a los derechos humanos, o sea, ¿qué ha pasado con el caso Loret de Mola? Bueno, pues realmente ha tocado aspectos muy torales mi buen amigo Alonso, en el sentido de que vivimos en un país en el que ejercer el periodismo se ha convertido en un riesgo muy grande. Por lo tanto, es un grupo vulnerable que debe ser protegido de una manera diferente que muchos otros sectores que ejercen su profesión. Desde esta perspectiva, no se puede entender cómo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no atrae de oficio este tipo de acoso por el cual está pasando todos los días Loret de Mola, y tampoco se entiende cómo no se está investigando también ese derecho a la privacidad que se está violentando al publicar unos datos que, según el dicho del titular del Ejecutivo, son las percepciones que ha generado Loret de Mola. Bueno, y otra parte que retomo de lo que comentas de las instituciones que le faltan pues no sé si decirlo destruir, aunque podría parecer algo muy cercano a ello, pero sí transformar muy a modo del Ejecutivo. Pues mencionaste al INAI y mencionaste al INE. Considero que el tema del INAI, precisamente por eso al INAI es a quien le pide que le dé información de Loret de Mola, de los ingresos de Loret de Mola. En mi opinión muy personal, hay dos vertientes aquí. O realmente el presidente desconoce cuáles son las funciones del INAI que tanto ha querido, que tanto ha atacado, o lo que quiere es evidenciar que ante los ojos del pueblo
que el INAI no tiene todas las facultades de transparentar, porque es evidente que todas las personas no tienen la obligación de conocer o no saben cómo funciona cada organismo público. Y si te dicen, es el encargado de transparentar o de informar datos, y el presidente dice, infórmame, y el INAI obviamente va a contestar o contesta, sabes que esa información yo no la puedo dar porque son datos sensibles, pues un sector de la población puede decir, pues no quiere porque no le conviene, o porque, entonces, ¿para qué lo tenemos? No nos sirve. O sea, el hecho de que el presidente hable, pues genera un conflicto mayor. Es una voz autorizada que para positivamente o negativamente puede influir para que se genere un concepto, en este caso de una institución y de un periodista. Entonces, es importante entender que el INAI no puede dar esa información porque, para empezar, no la tiene. El INAI únicamente te va a dar información de los sujetos obligados, que son los que deben transparentar. Loret de Mola no es un servidor público. Incluso, y hay otro aspecto que se debe de considerar, que es una persona que para poder ejercer libremente su profesión tuvo que salir del país. Comentabas que es increíble que únicamente 2 periodistas estén siendo una oposición al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, y casualmente esos 2 periodistas ejercen su labor fuera de México. ¿Por qué? Porque en México es un riesgo hacerlo. Ahora bien, con esa información que se está ventilando, sea cierta o no, pues está poniendo en riesgo la integridad del periodista, que mucha gente dirá, pues vive en Estados Unidos, sí, pero tiene familia en México, y él viene a México. Entonces, de alguna manera, estás violando lo que son los datos personales, la protección de los datos personales. ¿Qué tendría que hacer aquí el periodista? Pues ejercer sus derechos y que le sean respetados. Pero en este gobierno se respetará. Por eso no lo ha hecho. O sea, estoy seguro que no es falta de conocimiento, sino que, como bien lo comentabas, pues es un gobierno que sistemáticamente se ha mantenido en una línea, en una vertiente que va pues únicamente con lo que diga el presidente. Y otro aspecto muy importante, ya lo hemos mencionado en este mismo espacio que me has permitido visitar y comentar, pues que es un exceso que el presidente salga todos los días a tratar de informar, porque precisamente provoca esto. Cuando ya no tienes nada que decir que realmente sea relevante para el funcionamiento del país, pues debes de tomar casos para poder salir y decir algo que a la gente pues le genere de alguna manera morbo, pero que no forzosamente esa información le va a servir al país para poder seguir construyendo esa transformación que nos vendió hace 18 años y que bueno, que todavía sigue siendo el eje rector de su gobierno. Entonces, también se tendría que ver, sí, se tiene el derecho de acceso a la información, pero debe ser una información que realmente le sirva al país. Esta parte en ninguna manera suma, al contrario, resta. ¿Por qué? Porque muchos periodistas pues se van a sentir intimidados y obviamente no van a ejercer su profesión de una manera libre y tampoco la van a ejercer de una manera abierta. Van a tener que o hablar bien de lo que quieren que se hable o mejor callar. Por eso hay medios que han ido mermando sus publicaciones y que bueno, que este tipo de asuntos pues sí se hace mención en los noticieros, se hace mención en los periódicos, pero obviamente como una nota extra, no es la principal. Son notas que tienden a ir desapareciendo, y qué bueno que tuviste el acierto, amigo, de retomar este asunto, porque bueno, pues apenas nos enteramos que un partido político también inició una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pues precisamente por este exceso de poder. Hace rato nos comentaba mi buen amigo Alonso que el poder no puede ser ilimitado. O sea, el poder debe tener un límite, debe de estar acotado
por ciertas circunstancias, y para eso son las instituciones. Claro. Y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en este caso, al no haberlo hecho de oficio, bueno, pues tuvo que ir un particular a decir, oye, yo quiero levantar esta queja porque aquí hay violaciones flagrantes a derechos humanos, o bueno, como se dice de manera formal, hay presuntas violaciones que tú vas a calificar y me dirás si sí son violaciones o si no lo son, pero tienes que investigar, ¿no? Claro. Bien, vamos a una pausa comercial y regresamos. Muchas gracias.